Bienvenidos a la Catedral de Sal en Zipaquirá. Estamos muy cerca de Bogotá, uno de los sitios principales a visitar y el que para mí y para muchas personas es catalogado el más costoso del país. Incluso mucho más costoso que el mismo Parque Tayrona, que es una maravilla natural del país. Bueno, ya les mostraré qué nos ofrece este sitio al interior de la mina. Una vez ingresa a la Catedral de Sal de Zipaquirá, ustedes tienen dos opciones. La primera de ellas es hacer su guía, su propio camino por su cuenta, sin ninguna persona que los va a acompañar. Pero la segunda opción, que es la recomendada, que fue la que tomamos en este caso, es hacerlo con una persona autorizada, incluido en el ticket que ustedes pagan, quien les va a hacer un recorrido de aproximadamente una hora, explicando los elementos más principales de la catedral. Estamos con Edwin, que nos va a contar un poco acerca de este sitio emblemático de Colombia. Hola viajeros, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Velázquez, guía profesional de turismo de la Catedral de Sal de Zipaquirá. A ver, les cuento. La Catedral de Sal de Zipaquirá es un escenario que abrió sus puertas al público el 16 de diciembre del año 1995. Ya hace 27 años que existe y hoy en día es considerada la primera maravilla turística de Colombia. Entonces, les voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que vamos a encontrar acá. Llegaremos a 180 metros bajo la tierra, que es donde está la nave principal y los escenarios más representativos de la catedral. Pero antes de ello, tenemos que pasar por diferentes lugares de la catedral, entre ellos el Vía Crucis, ya que esto es una iglesia católica y allí pues se resume toda la historia de la pasión de Cristo, ¿cierto? Y pues muchas de estas iglesias en el mundo, por no decir que todas, contienen un Vía Crucis. La segunda parte es la cúpula, el coro y el nártex, que son los tres escenarios que nos definen a nosotros como una catedral católica. Y la tercera y última parte son las naves de la iglesia y por último la zona comercial, donde hay una película, donde hay un show de luces, donde pueden ver la representación de la leyenda del Dorado, el famosísimo espejo de agua de la catedral, un spa, bueno, una serie de tiendas muy interesantes. Pero para entrar un poco más en contexto y hablarles algo de la historia de la catedral, este lugar surge a partir de la fe de los mineros, pero la fe ligada al peligro. Entonces, ¿qué pasa? Este trabajo es bastante peligroso. Así que los mineros, cada vez que terminaban un túnel, un socavón, en acción de gracias hacían un altar. Y la mina llegó a tener muchos altares. Entonces, cansados de ver tantos altares dentro de la mina, deciden dejar un espacio donde todos pueden ir a rezar, lugar que se vuelve famoso. Entonces, digámoslo que ellos crean una pequeña capilla que luego se vuelve muy famosa y el Banco de la República decide con los mineros construir la anterior catedral, porque eso es otra cosa. La que estamos conociendo es la nueva, tiene 27 años, la antigua funcionó 40 años entre 1952 a 1992, pero por unas fallas estructurales, humedad, se tuvo que cerrar. Entonces nace la idea de esta nueva catedral, la que crean a partir de la, como digamos, del trabajo minero en su momento, y el Banco de la República pues financia la construcción de esa antigua catedral. Todo debido a la fe. Pero esa fe tiene una advocación, esa fe tiene una imagen que también la van a conocer dentro del recorrido, donde hay una capilla dispuesta para ello, que es la Virgen del Rosario de Guasá, la Morenita de la Sal. Palabra Guasá, palabra indígena que quiere decir túnel, que quiere decir socavón. Y acá pues básicamente se hace una remembranza a toda esa historia de los mineros, de cómo participaron en todo este proceso, de cómo la sal juega un papel determinante en la economía del mundo, tanto así que la palabra salario, que a tanto nos agrada y demás, viene de la palabra sal, porque es que a los ejércitos griegos y a los ejércitos romanos les pagaban con panes de sal para que los intercambiaran. Y algo que me parece muy interesante es que, en el caso, por ejemplo, de la esmeralda, que estamos, por ejemplo, en este caso en una réplica de una mina de esmeralda, esta tierra no produce esmeralda, ¿cierto? Ni esmeralda ni oro como tal, No. sino que antes, cuando se hacía el trueque de esmeralda y oro, por ejemplo, por la sal. Así pues que son muchos los elementos para disfrutar y para aprender un poco de la riqueza cultural y también de la influencia de la religión en un país como Colombia.
Desde el siglo V los indígenas muiscas ya explotaban la sal que había en este territorio. Sin embargo, en aquel entonces no habían excavaciones profundas, sino que lo hacían de manera superficial. Y en el momento el método de extracción de la sal es que cavan un pozo bastante profundo, lo llenan de agua dulce y a partir de allí, a medida que se va descomponiendo como tal el suelo, van extrayendo la sal. Terminamos el recorrido al interior de esta catedral y mina de sal, pero viene una reflexión y es hasta qué punto los lugares religiosos se convierten en un punto o en un centro comercial donde se venden muchas cosas y se trata de aprovechar al máximo el sitio como tal para vender a nacionales y extranjeros. Y también la reflexión a la diferencia de precios que hay en este sitio. Bueno, no solamente pasa en este sitio, sino a lo largo de este país se está convirtiendo en un abuso que los precios sean extravagantemente exagerados para extranjeros y un poco más módicos para personas locales. Y la otra reflexión es que este sitio como tal no lo administra la arquidiócesis del municipio o la arquidiócesis de esta región, porque en muchos lugares que se visitan en Colombia los sitios religiosos son gratuitos y muchos estarán pensando ¿por qué para entrar a una catedral hay que pagar? Pues esto lo administra el gobierno municipal. Ahí está la invitación para que lo visiten si quieren explorar la riqueza cultural y religiosa de este país. Nos vemos en una próxima oportunidad porque en este canal tú no eres un espectador más. En Juan Mundo tú eres un viajero más.